Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula semanal de economía. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema que está presente en la vida diaria en estos momentos, que es el avance de Omicron y cómo se ven los contagios y el avance, el impacto que esto podría tener en las economías a nivel global en la primera parte del año. Entonces, déjenme les comparto esta gráfica donde estamos presentando los contagios por millón de habitantes, es decir, para hacerlo comparable entre regiones, porque ver números absolutos pues podría distorsionar un poco cómo se están comparando. Lo clasificamos en tres áreas importantes: América, Europa y Asia, que son los tres pilares de la economía global. Por un lado China, por otro lado Alemania, por otro lado Estados Unidos, pero en general pues toda la región en conjunto produce y eso tiene un impacto en la actividad económica. Estamos viendo en América y en Europa niveles récord de contagios, dejando pero por muy atrás las primeras olas que se dieron cuando llega el virus a inicios de 2020, durante diciembre de 2020, enero de 2021, que ahí todavía no teníamos las vacunas. Ese incremento de contagios lamentablemente se reflejó también en muchas muertes. Y después, recientemente, en el tercer trimestre del 2021, que llega Delta, vimos un incremento otra vez en los contagios, pero Omicron ha superado por muchísimo estos niveles que teníamos anteriormente, tanto en Estados Unidos, Canadá, ahora en México, Alemania, Francia, Italia, España, prácticamente cualquier región, salvo en Asia, porque en Asia continúan presentes estas políticas de cero contagios, es decir, en cuanto hay una ciudad que presenta 10 transmisiones locales del virus, lo que hacen es que ponen en confinamiento a toda la ciudad y con eso mantienen niveles muy bajos de contagios en los asiáticos, ¿no? Esto, pues ahorita lo platicaremos, pero tiene impactos en la actividad económica. Afortunadamente, con la llegada de las vacunas, lo que hemos visto es que la mortalidad es más baja. Lo que aquí ven son muertes por millón de habitantes relacionados al coronavirus. Entonces, sí hemos visto un incremento recientemente en las últimas fechas por todo este tema de Omicron, que se conjuga con otras variantes del virus, como puede ser Delta, pero aún así siguen siendo niveles más bajos que lo que observamos a finales del 2020, 2021, que es cuando les decía, aún no teníamos las vacunas, la población aún no tenía el grado de inmunidad que ahora tenemos, y entonces lo que esto hace es que los gobiernos ahora sean un poco más cautelosos al momento de establecer restricciones económicas. No es como antes, que se cierran todas las actividades. Ahora lo que comienzan a hacer es disminuir, sí, un poco la capacidad en lugares cerrados. Por ejemplo, en México, algunos gobiernos estatales han reducido la capacidad en restaurantes, en cines y en otros lugares, espacios cerrados, al 50%. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. En Alemania, Francia, Italia y España están haciendo todo lo posible para evitar nuevas restricciones, mantienen las economías funcionando, pero sí son un poco más estrictos al momento de estar monitoreando, ¿no? Entonces, esa es una buena noticia. Aún y así, lo que estamos viendo, lo que podríamos presenciar en el arranque de este 2022, es que si China está cerrando sus ciudades y esto está generando que algunos puertos comiencen a congestionarse porque las mercancías no pueden fluir con la misma velocidad que tenían, pues esto lo que genere es que los tiempos de transporte de algunos productos se dilate y eso mantenga la inflación elevada todavía en el primer trimestre del 2022. Lo otro que estamos observando es que con el elevado incremento en contagios, si bien las personas no están yendo al hospital como lo hacían en anteriores olas, lo que sí está sucediendo es que se está presentando ausentismo laboral. Las personas se quedan en sus casas con estos permisos y entonces los servicios en particular son los más afectados. Por ejemplo, en México lo más evidente o lo que tenemos más a la vista son las aerolíneas que tienen que cancelar vuelos porque su personal no está disponible y entonces esto puede generar otra vez ronda de presiones en la inflación en el muy corto plazo, ya que si no hay personal, comienzan a subir salario y esto genera una espiral donde la inflación estaría un poco elevada, ¿no? Finalmente, cuando uno comienza a ver la movilidad, o sea, la presencia de personas en centros comerciales y lugares de recreación, que es lo que tenemos en estas gráficas, donde el cero es cuando inicia la pandemia, podemos ver también aquí muy claramente cuando llegan estas olas de contagio, la movilidad se cae, es decir, las personas ya no acuden a estos lugares. Cuando disminuyen los contagios, la gente regresa a los comercios y a los lugares recreativos y es un aspecto que vemos en general en las economías de Europa, de Asia y de América.
Entonces, lo que esto sugiere es que a inicios de 2022 el crecimiento económico podría desacelerar un poco en el primer trimestre del año, que ya lo habíamos platicado en algunas cápsulas. Este sería el momento donde se habría reflejado Omicron en el continente americano. La inflación permanecería elevada un par de meses más, no seguir subiendo a tasa anual, es decir, no que siga escalando, pero sí que se mantenga en niveles elevados, y luego tal vez ya hacia el segundo trimestre del año lo que estaremos viendo es que la inflación comienza a ceder poco a poco, sin echar campanas al vuelo, y el crecimiento económico comenzará a recuperar su dinamismo. Recordemos que aún hay factores que hacen que este año sea un buen año de crecimiento para la mayoría de las economías, ya que todos los recursos que se aplicaron en el 2020 y 2021, donde se le dieron transferencia directa a los hogares, en Estados Unidos sobre todo, pero también en Europa, siguen presentes gran parte de estos recursos, lo cual hace que el consumo se mantenga robusto y en general veamos el 2022 con un crecimiento, sí, más bajo que en 2021, pero todavía que sigue siendo más alto que los niveles prepandémicos que teníamos. Entonces, si quieren saber pues más información de esto, lo presentamos en todos nuestros reportes de AM y PM. Si no los tienen, por favor, pídelos a su asesor, y recuerden que si tienen dudas en particular de algún tema que quieren que discutamos, por favor dejen en los comentarios y los estaremos abordando. Y por mientras tanto, síganse cuidando y que tengan una buena semana. Hasta luego.